Y bueno, pues hablar de la señora Isabel Miranda de Wallace es referirse no solo a la tragedia de perder a su hijo en uno de los más horrorosos de los crímenes que alguien puede cometer, sino al espíritu inquebrantable y el tesón sin medidas de una mujer que no quiso vencerse ante la apatía, indiferencia o quizá la franca corrupción de las autoridades de nuestro país. Y el día de hoy el periodista Martín Moreno, junto con la señora Isabel Miranda de Wallace, hacen una crónica impactante de este viaje a los meandros de la criminalidad y justicia en México. La descripción del crimen indigna, porque el lector puede darse cuenta con la sangre fría con la que fue planeado el crimen, e indigna también porque pone en evidencia la nula capacidad de las personas que se supone deben servir a quienes les pagan por hacer su trabajo. Así que vamos a dar la bienvenida. Sí, con todo gusto Gustavo. Recibimos aquí a doña Isabel Miranda. Muchas gracias, señora, ya ha venido en otras ocasiones aquí al Poder de la Discrecionalidad. Y a Martín Moreno. Martín es un periodista que, tiene una obra muy vasta en medios. Y bueno, pues en este caso, Martín, estás desarrollando este trabajo, el caso Wallace, una historia real de justicia personal, indignación y amor de madre tras el secuestro de su hijo. Platícanos cómo te surge la idea y qué vamos a poder encontrar en este libro. ¿Qué tal, Gustavo? Jorge, auditorio, buenos días. Bueno, no es una idea realmente, es un proyecto que se vino madurando durante algún tiempo. Yo a la señora Wallace la conozco desde hace prácticamente 5 años, poco después que se dio el desafortunado incidente con su hijo, la desaparición y el secuestro de su hijo. Y yo tengo un programa de radio, cada domingo ella entraba para decirnos avances y retrocesos del caso Wallace. Por supuesto que al principio, Gustavo, no había un proyecto de libro, nunca fue la intención tener ese contacto con la señora Wallace con el libro. Sin embargo, en base a esa serie de obstáculos que tuvo que vencer Isabel, en base a esa valiente lucha que ha dado en estos 5 años, pues el proyecto fue saliendo, por supuesto siempre bajo el consentimiento y la autorización de la señora Wallace, porque no solamente es parte de su lucha pública, sino también es parte de su vida privada. Y yo por eso siempre le agradeceré a Isabel que me haya abierto no solamente sus archivos y sus experiencias, sino también parte de esa vida privada. Se fue dando y me parece que es una historia que hay que contar, porque es una historia que desafortunadamente en este momento cualquier mexicano puede enfrentar. Señora, además es importante dejar un testimonio de todo esto que le pasó, porque realmente es algo que nos puede pasar a cualquiera. Así es, buenos días, Gustavo, Jorge y el auditorio, muchas gracias por el espacio. Claro, lo que yo pretendo al realizar este trabajo con Martín Moreno, primero me rehusé mucho porque para mí era muy difícil volver a tocar toda esta situación emocional que yo he vivido y que continúo viviendo. Pero bueno, era en primer lugar dejar un testimonio del amor que le tenemos a Hugo, que no lo olvidamos y que seguimos en pie de lucha para encontrarlo. El segundo, indudablemente, era dejar un testimonio a toda la ciudadanía de lo que nos podemos enfrentar y que nosotros ni sabemos que existe en las telarañas de la justicia y de la delincuencia. Y tercero también es dejar un testimonio de que si alguien infringe la ley, pues su castigo va a estar tras las rejas, y por eso en la contraportada aparecen las caras de todas las personas que han sido, algunos sentenciados, otros están en proceso. Pero más allá también lleva un mensaje positivo, es el que los ciudadanos, con apoyo o sin apoyo de las autoridades, podemos hacer cosas por nosotros mismos y por procurarnos justicia, y sin tener que caer en las barbaries que caen a veces de ir y matar o violentar, porque creo que la violencia siempre conlleva más violencia. Sí, nosotros hicimos el trabajo que era de la autoridad y lo que hicimos fue entregárselo a los policías para que ellos los pusieran a disposición. Pero yo creo que también tiene ese mensaje positivo, que los seres humanos podemos hacer cosas y no estar dependiendo únicamente del gobierno. Martín, el libro ya está distribuyéndose en las librerías, ¿verdad? Sí, ya está en las librerías, ya está en las tiendas del Tecolotito, me parece que se llaman Sanborns. Sí. Ya está disponible y se presenta, si nos permiten, Gustavo, por Jorge, favor, el próximo miércoles, pasado mañana, el miércoles 14 de julio, a las 7:30 de la noche, en el Hotel Camino Real Polanco. Los presentadores serán Alejandro Martín, Nelson Vargas y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia. Miércoles 14 de julio, 7:30 de la noche, Camino Real Polanco. Están invitados, y también su auditorio, por supuesto. Nos daría muchísimo gusto que fueran para que conocieran más de cerca este caso. Doña Isabel, y sin duda esto que le pasó a usted, que empezó con una trágica noticia,
le ha llevado a muchísimas instancias en las cuales pues la lucha ciudadana tiene que estar permanente en la procuración de justicia, detrás de los jueces, detrás de todas las personas que se dedican a impartir justicia, porque realmente la experiencia de usted, no solamente al tratar de resolver esta cuestión particular, va más allá. Habla de que cuando los ciudadanos, como usted dice, nos los proponemos, podemos hacer logros importantes. Sí, miren, aquí lo que yo pretendo explicarle al auditorio es que nuestro sistema de procuración de justicia como tal y de administración de justicia son sistemas obsoletos, inoperantes, y no lo digo yo porque a mí no me lo hayan hecho justicia, lo digo por el 98% de impunidad que existe en el país. Esto es, no funciona de manera automática el que alguien llegue, presente una denuncia y la autoridad investigue, lo lleve al Ministerio Público y luego ante un juez y le den sentencia. Debería de ser así, sin embargo en México no funciona así. En México el sistema está hecho para que no opere, para que no funcione, para tener todo aquilosado. Y bueno, eso es un poco la denuncia. Sabemos que ya hay reformas ahora a la ley, pero aún esas reformas no van a ser suficientes si no hacemos toda una reestructuración de todo el sistema. Si me permites, Gustavo, solamente para complementar esta pregunta tuya, en el libro se cuenta las vivencias de Isabel antes del secuestro de su hijo, porque había una historia de Isabel Miranda de Gualas antes del desafortunado secuestro, y después cómo se da ese contacto de los secuestradores con Hugo, cómo narra una de las integrantes de la banda, cómo se ejecuta el secuestro y la desaparición de Hugo, pero también se hace énfasis, entre muchas otras cosas, de las pláticas que tiene Isabel con el presidente de la República, con el jefe de gobierno capitalino, con los procuradores de justicia, tanto a nivel federal como capitalino. Cuando el jefe de gobierno en funciones, en este caso Marcelo Ebrard, reconoce que no ha podido acabar con la corrupción y lo dice literalmente, pues algo malo está dentro de la Procuración de Justicia del Distrito Federal. Cuando un procurador federal, como el exprocurador Eduardo Medina Mora, se enoja porque Isabel tiene una plática en Los Pinos con el presidente y no entiende cuál era el sentido verdadero de Isabel al estar frente al presidente de su país, pues me parece que eso refleja dos cosas: ineficacia y sobre todo insensibilidad de quienes se encargan de impartir justicia en México. Bien, entonces el caso Wallace de Martín Moreno se presenta este próximo miércoles. Si nos quieres repetir los datos para invitar a toda nuestra audiencia. Es pasado mañana, miércoles 14 de julio a las 7:30 de la noche en el Hotel Camino Real Polanco, y por supuesto va a estar ahí también la señora Wallace y un servidor. Bien, pues yo les deseo mucha suerte, les quiero agradecer mucho que hayan venido a platicarnos de este libro. No sé si desea agregar, doña Isabel. Pues no, únicamente darle las gracias a todos los medios de comunicación que siempre han apoyado este caso, y también a todos los ciudadanos decirles que no debemos de bajar la guardia y no debemos de caer los brazos, porque lo peor que puede pasar es perder la capacidad de indignación y la capacidad de denuncia. Bien, pues entonces la invitación es para el próximo miércoles, Jorge, pues para acudir a esta presentación. Es entrada libre, Gustavo, porque Perfecto. Mucha gente ha preguntado si se necesita invitación personal o invitación especializada. No, es entrada libre. ¿Por qué? Porque se presenta el libro de una ciudadana y como tales los ciudadanos tienen derecho a conocer esta historia. Pues ahí vamos a estar y les deseamos muchísima suerte. Gracias por venir aquí al programa. Vamos a